se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Mis amados, es peligroso unirse para este tiempo. Bendecida noche a todos los hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan por esta cadena. Un saludo desde Panamá. Le damos las gracias a Dios por esta semana, ya a mitad de ella, cada vez más cerca del inminente regreso del Salvador y Redentor. Estamos contentos de acompañarle en este estudio de la palabra de Dios. Y en esos momentos, para continuar con la segunda parte del tema que estábamos analizando el viernes que pasó sobre la relación ilícita con la Dalila ecuménica moderna. Pero antes de continuar, les invito a que invoquemos la presencia del Señor en oración, de rodillas, hermanos. Querido Padre y eterno Dios que estás en los cielos, Dios de Israel, te agradecemos, Padre, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor, y nos has dado el don de la vida para estar aquí nuevamente y poder abrir tu palabra que es viva y eficaz. Señor, muchas gracias, porque nos has hablado a través de la reflexión también y nos has acordado esos momentos, los cuales tenemos que tener presente cada momento en nuestras vidas, porque tú dices a través de la inspiración que cada día debemos de meditar en esas escenas finales de la vida de Cristo en estos últimos días que estuvo en esta tierra. Muchas gracias porque me has acordado, Padre, y has acordado a tus hijos en esta cadena de meditar en esos momentos, Señor, de recordar tan valioso sacrificio has hecho por cada uno de nosotros. Y Padre Santo, volvernos a ti continuamente, cada día, Señor, poder tener un bautismo de tu Espíritu Santo, porque anhelamos la dirección de tu Espíritu Santo también en esos momentos, Señor. Que toda palabra sea la palabra de Cristo hablando en nuestras vidas. Señor, bendiga a cada uno de los hermanos, sea sobre cada petición que tenga conforme a su divina y santa voluntad, Señor. Y oh Dios, ahora que usted sea exaltado en esos momentos. Te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amados, seguimos otra fase de la vida de Sansón en el libro de Jueces. Estamos en el libro de Jueces para tratar de entender su significado profético. Hemos visto cómo el movimiento ecuménico tipificado por la mujer de Timnán ha querido distraer y distrae la iglesia de Dios de su más poderoso y solemne mensaje para estos últimos días. Y vimos que el pueblo de Dios tiene que ser cuidadoso con todo tipo con las reuniones ecuménicas. Lamentablemente, hermanos, hemos visto este acercamiento desde la misma cabeza en la organización y representantes, como fue el caso del de Libertad Religiosa y otras reuniones
Pero no me malentiendan, no quiero tratar de decir que no les podemos hablar a los hermanos evangélicos o los católicos romanos para ganarlos. Como nosotros sabemos a través de la palabra de Dios y a través de la inspiración, Dios tiene muchos hijos sinceros en aquellas organizaciones. Y aún más nos dice Evento de los Últimos Días, verdaderos discípulos en aquellas congregaciones. Pero lo que quiero decir, y seguimos viendo, es que no debemos relacionarnos con el espíritu ecuménico. Amados, nosotros tenemos un mensaje único y distintivo para llevar, y el cual vuela directamente contra la cara del espíritu ecuménico. Por lo tanto, no hay una base sobre la cual podamos relacionarnos con ese nivel. Mis hermanos, continuaremos ahora con el capítulo 15. Vamos al libro de Jueces, el capítulo 15. Y comenzando desde los versículos 1, vamos a Jueces, el capítulo 15. Desde el versículo 1 hasta el 3 nos dice la palabra de Dios. Y aconteció después de días que en el tiempo de la siega del trigo, Sansón visitó a su esposa con un cabrito, diciendo: entraré a mi esposa a la cámara, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: pensé que la aborrecías del todo, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Y Sansón le respondió: yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal lo hiciste. Estaba claro, preciados hermanos, para Sansón que no podía confiar en los filisteos. Él no debería haberse sorprendido con lo que hizo su suegro, pero su débil suegro se excusó por haberle dado a su esposa a otro hombre. Y Sansón estaba justamente enojado por lo que su esposa había hecho. Su ausencia por algún tiempo de ella no debió haber sido permanente por parte de su padre. Pero Dios estaba tratando de separar a Sansón de los filisteos. Ahora que Sansón se había convertido en un enemigo de los filisteos, no había mucha oportunidad de reconciliación. Pero había un problema más profundo. Sansón había perdido el sentido de lo sagrado en su obra. Y eso fue lo que estuvimos leyendo, mis hermanos, el viernes que pasó, en el libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas nos dice de la siguiente manera: el cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón para que pudiera prepararse y realizar la obra para la cual había sido llamado. Al principio mismo de la vida, se vio rodeado de condiciones favorables para el desarrollo de su fuerza física, vigor intelectual y pureza moral, pero bajo la influencia de amistades y relaciones impías, abandonó aquella confianza en Dios que es la única seguridad del hombre, y fue arrebatado por la marea del mal, los que mientras cumplen su deber son sometidos a pruebas, pueden tener la seguridad de que Dios los guardará. Pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de la tentación, caerán tarde o temprano. Qué tremendo, apreciados hermanos. Aun cuando era físicamente fuerte este hombre, era muy débil en poder moral. Fue como si su voto de nazareo, de pureza, no significara nada para él. Él se había embarcado en su curso que Dios había prohibido, y ahora él estaba enredado en un gran lío. Y la mujer filistea que él quería como esposa le había sido dado a otro hombre, y esto agitó su odio, y él tomó revancha sobre toda la región de los filisteos. Quiero que entiendan, apreciados hermanos, el simbolismo en nuestro contexto moderno. Vimos que una mujer representa una iglesia. Lo vimos. Cuando el pueblo de Dios se mete con otras en actividades ecuménicas, y ellos comprometen su posición espiritual y pierden su sentido de lo sagrado,
de su obra y mensaje, mis hermanos, Sansón representa a este poderoso mensaje que estuvimos hablando, el mensaje de los tres ángeles. Si el pueblo de Dios se olvida de la importancia y del poder de los mensajes de los tres ángeles, también perderán su fuerza y no serán capaces de resistir el sacado gravitacional hacia la unión de aquellos que no aman la verdad de Dios para este tiempo. Y al final serán tragados en una alianza con aquellos que están decididos a desecharlos. Mis hermanos, Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 15 al 16, nos dice: ¿qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, porque seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquellos que ven la adoración en domingo por sobre lo sagrado del séptimo sábado, de la ley de Dios que también estuvimos viendo, no debemos confiar en ellos para ayudar al pueblo de Dios y que lo mantenga santo. Recuerden, los israelitas estaban bajo la opresión de los filisteos y ellos odiaban a los israelitas. Y él gobernaba sobre ellos, y el gobernar sobre ellos debe haber traído una considerable satisfacción para los filisteos. Para ellos era un símbolo de que su dios Dagón era más poderoso que el Dios de Israel. El suegro de Sansón quedó de alguna manera agradecido con lo que había sucedido. Su oferta gratuita por darle su hija menor revela su falta de entendimiento con respecto a la relación del matrimonio. Y él lo vio meramente como un contrato social, al cual se puede entrar y salir a voluntad, similar a la manera en que los franceses llegaron a ver el matrimonio antes del caos y confusión de la Revolución Francesa, y que fue predicho que va a caer sobre nosotros en esos últimos días. Ahora, más que nunca, el pueblo de Dios tiene que entender el sagrado valor de la relación matrimonial. Su pureza debiera ser guardada como si fuera un tesoro del cielo. De la misma manera, ellos también debieran darle un alto valor del triple mensaje angélico y de permanecer casados con Cristo y de rehusar unirse con la agenda ecuménica de la Dalila moderna. Leamos para recordar esta solemne declaración también que leímos en Patriarcas y Profetas. Nos dice el festín de su boda. El festín de su boda, Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. Quien quiera que voluntariamente entabla relaciones tales se verá en la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de sus compañeros. Pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Se despiertan y fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. Hermanos, y esta es una declaración en la que me ha dejado pensativo y he reflexionado en ella y en mi vida, porque es cierto. A mí y posiblemente algunos de nosotros nos hemos relacionado con personas que no son creyentes ni temerosas de Dios, aunque dicen creer en Dios, y aún pueden ser hasta propios familiares. Pero su actuar, su estilo de vida no es del agrado de Dios. Y aún lo sabemos y tratamos con ellos, pero en algún descuido, ya sea de la oración, y estar tanto tiempo relacionados con esas personas, tiende nuestra naturaleza a moldarse con sus ideas y la tendencia en comulgar con sus opiniones y que no nos vean como un extraño. Eso es lo que sucede, hermano. Nos dice el matinal, Dios nos cuida, en la página 371, que mediante la contemplación somos transformados. Y eso le ocurrió a Sansón, apreciados hermanos, pero no para bien. Y ven ustedes cuán fácil es comprometerse.
Ahora veamos los versículos 4 y 5. Nos dice la palabra de Dios, versículo 4, y fue Sansón y atrapó 300 zorras y tomando teas y trabando aquellas por las colas, puso entre cada dos colas una tea. Después concedió las teas y echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las gavillas amontonadas y en pie, viñas y olivares. Mis hermanos, Sansón se vio a sí mismo como una persona pública, y él fue un juez en Israel y también el libertador de los filisteos. Y él no solo se vengó del desliz de su suegro, sino que se tomó la revancha con toda la región. Y él destruyó su fuente de alimentación, tal vez en un esfuerzo para crear una hambruna en todo el país. Yo no sé cómo Sansón capturó estas zorras, no hice el registro inspirado 300 zorras. Y observe, no se trata de 3 zorras ni de 30 zorras, sino que fueron 300 zorras. Y después él las unió por pares de a 2 en 2 por la cola y se aseguró un tizón o un palo entre ellas. Las aterrorizadas zorras corrieron hacia el campo buscando algún refugio y un lugar para esconderse, y así encender todo el campo, y las viñas y los olivos al mismo tiempo, y en muchos lugares diferentes, de tal manera que los filisteos casi no pudieron apagarlos. Dios estaba en eso, y el grano y el vino y el aceite era una ofrenda de comida para Dagón, el dios de los filisteos. Y al destruir eso con fuego, Dios hizo una ofrenda quemada para sí mismo. Es interesante observar que los filisteos habían injuriado a Sansón con sutileza y con malicia. Y ahora Sansón usa a las sutiles zorras para devolverle la injuria y para causar una gran malicia con ellas. Ahora, considere lo que eso nos dice a nosotros. El enemigo a menudo emplea sutileza en sus esfuerzos para echar a perder a su pueblo. Y no existe aún un asalto más sutil en la misión de la iglesia de Dios en estos últimos días que el fuego de la división y de la desunión. Y eso crea una tremenda distracción. Otra sutil tentación para el pueblo es este movimiento ecuménico, el cual profesa amistad y cariño, pero solo conduce a negligenciar y eventualmente a desconocer su mensaje distintivo. Ten en mente que las denominaciones ecuménicas poseen un interés diferente que el pueblo remanente de Dios. Ellos pueden unirse en los principios doctrinales con los cuales ellos concuerdan, y el principal es la observancia del domingo. Por otro lado, el remanente de Dios, la última iglesia, posee un mensaje distintivo para dar, y eso la distingue y la coloca en oposición con las iglesias ecuménicas. Ella enfatiza el sábado de Jehová como un producto de lealtad a Cristo. Declara que estas iglesias se han convertido en parte de Babilonia y que están caídas. Estas dos misiones diferentes nunca pueden reconciliarse, son diametralmente opuestas la una con la otra. Mis hermanos, y la quemazón de Sansón enojó a los filisteos y les quitó su medio de ganarse el sustento. Y ahora leamos el versículo 6, que nos dice lo siguiente: y dijeron a los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les fue dicho: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó a su esposa y la dio a su compañero. Y vinieron a los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Noten, hermanos, que los filisteos estaban enojados con Sansón, pero sabían que no podían atacarlo. Por lo tanto, su rabia
la descargó contra su suegro y contra su ex esposa. Y ellos entendieron que había sido su propio comportamiento lo que había provocado a que Sansón hiciera eso. Pero el gentío los atacó de todas maneras y los quemó con fuego. Tal vez en sus propios hogares, después de todo, fueron esos dos los que le dieron ocasión a los filisteos a que se enojaran. Y ellos tomaron la venganza en aquellos que Sansón no estaba dispuesto a hacer por sí mismo. Tal vez debió con su relación para con ellos. Y aquí hay otra cosa interesante. Los filisteos habían amenazado a la mujer que si ella no conseguía la solución para el acertijo de Sansón, la quemarían a ella y la casa de su padre con fuego. Para salvarse a sí misma y para obligar a sus compatriotas, ella traicionó a su esposo y por eso atrajo ese mal sobre sí misma. A menudo el mal que tratamos de evitar, apreciados, a través de cualquier acto ilegal o de una palabra engañosa, terminamos atrayendo sobre nosotros ese mismo mal, debido al pecado que cometemos para evitarlo. Si tan solo confiáramos en Dios, hermanos, Él nos pudiera liberar de cualquier perplejidad y nos puede sacar de cualquier mal si que nos comprometamos. Nos dice la Escritura, el que salve su vida, la perderá. Entonces el que salve su vida a través de un pecado, la perderá. Notemos lo que nos dice esta hermosa declaración en el Deseo de todas las gentes, página 297. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de dar al servicio y la honra a Dios, el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una clara senda delante de sus pies. Qué tremendo, no queremos eso, mis hermanos. Ahora, mis apreciados hermanos, los versículos 7 y 8 nos dicen, para continuar, versículos 7 y 8. Entonces Sansón les dijo, así lo habíais de hacer, mas yo me vengaré de vosotros y después cesaré. Y los hirió pierna y muslo con gran mortandad y descendió y se fijó en la cueva de la peña de Tam. En otras palabras, él los mató debido a la fortaleza que poseía en su cadera y en su muslo, no en su brazo ni manos. Él los humilló ya que no los destruyó de una manera normal. En vez de eso, los golpeó y los mató con sus pies. Y no fueron apenas 2 o 3, una gran matanza. Sansón se fue entonces a la fortaleza natural llamada la roca de Tam, la cual estaba aparentemente cerca de las fronteras con Judá, y allí esperó ver si los filisteos querían negociar la paz. Pero en vez de eso ellos vinieron con un gran ejército y se diseminaron cerca de Lei, que es Judá. Nos dice el versículo 9, y los filisteos subieron y acamparon en Judá y se tendieron por Lehi. Ellos vinieron con una fuerza más formidable que cuando Sansón tuvo que contender con ellos y los golpeó con la cadera y el muslo. Ellos querían una revancha, así que vinieron con un solo cuerpo, armados y peligrosos. Se diseminaron a sí mismos en un arreglo de batalla por todas partes en la tierra, en un esfuerzo para encontrar a Sansón. Lo localizaron. La localización de Hei no es conocida, pero era obviamente en Judá. Tal vez era una región o territorio como los estados o las provincias de hoy. De cualquier manera, la tribu de Judá estaba viviendo una constante servidumbre con los filisteos, y eso los alarmó, que tantos filisteos se estuviesen diseminando sobre su país armados hasta los dientes. Los filisteos, sin embargo, solo querían atrapar a Sansón, no querían batallar con los israelitas. ¿Escuchó eso de la servidumbre constante? Vamos a volver sobre este punto, lo había dicho a propósito. Nos dice el versículo 10,
versículo 10. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Los hombres de Judá le preguntaron a los filisteos por qué habían venido contra ellos. Ellos habían pagado su tributo monetario. No le habían hecho ninguna ofensa a los filisteos. Y los filisteos le dijeron que solo querían a Sansón para hacerle tal como él nos hizo, lo había hecho a ellos. Entonces, dijo que golpearía la cadera y el muslo. Mis hermanos, usted sabe el principio que nos menciona de ojo por ojo, ¿verdad? Observe también que este era todo un ejército contra un solo hombre. Ahora pensemos acerca de las consecuencias espirituales y proféticas. Sansón, tal como aprendimos, como vimos en el mensaje anterior, que representa a los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14, por su poder, ellos son poderosos para liberar a los pecadores del control del opresor, tanto Satanás como sus agentes humanos. Pero el enemigo está decidido a detenerlos en su obra, y él ha venido para batallar contra el pueblo de Dios en estos últimos días. Y los 3 mensajes envuelven el santo día del Señor, el sábado, como también el mensaje de salud, el mensaje del santuario y la hora del juicio investigador. Identifica a la Babilonia espiritual como el papado y declara que ella ha caído, y la gran ciudad de Roma que hizo con todas las naciones que vivieran de sus falsas doctrinas, de su vino y prácticas que ella ha enseñado durante muchos siglos. Y también que condena la mezcla de la unión de la iglesia con el Estado. Y finalmente las consecuencias de adorar en su comunión. En otras palabras, estos mensajes angelicales resumen todo el sistema de verdad que Dios se ha agradado en darnos en las Escrituras, en todas las Escrituras. Y esos mensajes, esos 3 mensajes, es el más completo, el más sistemático y el más comprensivo y el más maduro concepto de verdad jamás dado a la raza humana. Mis hermanos, ellos envuelven todo lo que se encuentra en las Escrituras. Por eso nos dice la sierva del Señor que el mensaje del tercer ángel es un mensaje integral. Y los que no lo aprecian o no lo entienden van a cometer el gran error de combatirlos. En el fin del tiempo, todo el mundo será colocado en contra de estos mensajes y contra la lealtad del pueblo de Dios con respecto a las verdades entendidas en ellos. Y así como el ejército filisteo vino tras Sansón y se distribuyeron en una formación de batalla para un conflicto, los poderes de las tinieblas, la sinagoga de Satanás, mis hermanos, va a perseguir al pueblo de Dios, sino también atacan las leyes, si el pueblo de Dios no se ataca a las leyes que serán impuestas. Y aquí hay un tipo profético clásico de lo que viene en los últimos días. Mis amados, Nabucodonosor organizó una ceremonia, ustedes lo recuerdan, de adoración legal para todos los mayores sectores de la sociedad, en la planicie de Dura. Su propósito era reunir a toda la sociedad para que apoyara sus principios de adoración. Y esto lo hizo en una arrogante presunción contra el Dios del cielo. Fue un prototipo profético de los últimos días en la tierra. Si se estudia estos versículos 2 al 4 de Daniel capítulo 3, se notará que estaban los príncipes, los gobernantes, los capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los comandantes de la policía y todos los gobernadores de las provincias. Y considere a quién representan estas personas. Los príncipes estaban trabajando detrás de las escenas políticas para manipular el resultado
Esas élites no eran elegidas y no estaban al frente de las líneas políticas. Son como las sociedades secretas de hoy, como los Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Concilio de las Relaciones Exteriores, etcétera. Los gobernadores son los gobernantes sobre los territorios como los presidentes, los primeros ministros, los monarcas y aún los territorios menores y los burócratas dentro de los gobiernos. Los capitanes representan a los militares, los jueces representan al sistema de la corte y los tesoreros son los que controlan la economía como los bancos centrales y las grandes compañías globales. Los consejeros son los abogados que formulan leyes y sus castigos si hay desobediencia. Y los comandantes son la policía. Y en el versículo 4 hay un sector más de la sociedad envuelto en la adoración global. El heraldo, que grita y da la instrucción con respecto a qué hacer, es la medida o la prensa. Todo esto y más serán unidos contra el pueblo de Dios en los últimos días, preciados hermanos. Y sus principios de fe, entonces no habrá escapatoria excepto en Dios. Y fue el mismo Cristo que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego cuando ellos fueron arrojados en medio del horno ardiente. Y fue su brazo fuerte y poderoso el que libertó, y fue su presencia la que los levantó y sostuvo. Ahora, mis hermanos, vean lo que los miembros de la iglesia de Sansón hicieron en el versículo 11. Jueces 15, versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Hermanos, observe que estos no eran apenas 30 hombres ni 300 hombres, sino 3,000 hombres de Judá, de la tribu de Judá. Ellos deberían haberse unido contra los filisteos, pero no lo hicieron. 3,000 hombres es el tamaño de una pequeña mega iglesia en nuestros días, y son muchas personas. Y esta inmensa congregación subió al monte Tam y se enfrentó a Sansón, y eran líderes y laicos y probablemente. Y estas personas habían aceptado el gobierno filisteo sobre ellos, y no pensaron que las acciones de Sansón lo estaban ayudando a mantener la paz en la iglesia, y mucho menos con sus opresores. Ellos estaban muy preocupados en ser correctos con los abusadores filisteos. Ellos sabían que la paz sería perturbada y el status quo sería perturbado si Sansón hacía lo que estaba haciendo, creando un desorden y matando a sus enemigos. Y ellos querían impresionar a Sansón de que él estaba contra la corriente, y ellos no querían causar problemas para sí mismos, querían mantener esa servidumbre continua. Pero Dios le había ordenado a Sansón a perturbar su quieta servidumbre, y ellos lo sabían, pero aún así estaban preparados para colocarse al lado del gobierno de los filisteos y colocar a Sansón en sus manos. Imaginen eso, mis amados. Ellos van a entregar a Sansón, uno de sus compañeros miembros de la fe, compañeros de fe en el pueblo, en la cual era visto como juez en Israel, y a esas autoridades paganas. Y es interesante observar que cuando nos colocamos de parte del gobierno con respecto a alguna medida opresiva, perdemos nuestra libertad en Cristo, y no solo eso, perderemos nuestro amor por el mensaje, y siempre estaremos mirando por sobre nuestro hombro para ver quién está observándonos, y estaremos preocupados con la opinión de aquellos que ellos tienen sobre nosotros. Tratamos de evitar los conflictos, aun cuando nos piden que vayamos a la batalla. Nosotros les pertenecemos primero a Cristo. Él gobierna nuestra conciencia.
Y si los gobiernos hacen cosas que están diseñadas para separarnos de Cristo o hacer con que quebrantemos su ley, tenemos siempre que permanecer al lado de Cristo, de su ley, de la palabra de Dios, la cual es para nosotros. Muy a menudo, e históricamente, nos hemos puesto al lado del Estado. Mis amados, que Dios nos ayude a no hacer esto en estos momentos solemnes de la historia que estamos viviendo. Tal vez debiera señalar que al unirse en el movimiento ecuménico, nos va a conducir o a colocarnos del lado del gobierno, cuando ellos exijan un acatamiento por las leyes que ultrajan la conciencia. Y podemos ponerlo en práctica de antemano con respecto a la gran ley dominical. Cuando el gobierno requiera a hombres que hagan el servicio militar y que porten armas y que trabajen en el día sábado, ¿qué podemos decir a esos hombres que lo hagan? Hagan lo que están diciendo y después se rebautizan cuando eso haya terminado. Oh, amados, Dios quiere que entendamos estos mensajes importantes. Los 3 mensajes angélicos en nuestras vidas personales, de tal manera que podamos tener su presencia en nuestros corazones, presencia de Dios en nosotros, y su guía personal para que nos ayude a navegar en esos últimos días. Si el mensaje de los 3 ángeles, sin este mensaje, el mensaje angelical, no entenderemos nuestro deber en esos tiempos complicados. Entonces, los miembros del pueblo en estos días de Sansón estaban infelices de que él haya cambiado el statu quo con esos falsos adoradores que gobernaban el país. Ellos no encontraban el gobierno de los filisteos tan horroroso como para que no pudieran vivir con él. Además, ellos habían pagado su tributo y estaban acostumbrados con este arreglo. Después de todo, eso ya estaba funcionando así por 40 años. ¿Por qué alguien tendría que perturbar la relativa paz existente? Y aun cuando Sansón fuese considerado un juez en Israel, él era políticamente incorrecto. Después de todo, él había destruido las fuentes de alimento de los filisteos y había matado a algunos de ellos y causó una perturbación. Usted ya sabe cómo suelen ser o cómo van las cosas. Nadie quiere cambiar un razonable o confortable juego de circunstancias, especialmente con un mensaje cortante que está diseñado para desenmascarar a los enemigos espirituales del pueblo de Dios. Y hay una tendencia en querer vivir en paz y seguros. Y si eso significa un leve compromiso con aquellas otras denominaciones a nuestro alrededor, bueno, que sea así, que así sea. Un pequeño ablandamiento del mensaje está bien desde que aún continuemos creyendo en él. No tenemos que ser tan arriesgados proclamando demasiado. Eso tendería muchos problemas al pueblo de Dios y demás. No queremos traer persecución antes de tiempo. Lo último que queremos es ser acusado a cualquier otra cosa de mal sabor. Oh, mis amados, ¿cuántos piensan así? Apreciados en este preciso tipo de razonamiento, lo que conduce al pueblo de Dios a conformarse con las exigencias del movimiento ecuménico, a rebajar totalmente las normas, para silenciar nuestro mensaje y colaborar con otras iglesias caídas, las hijas de Babilonia, en reuniones designadas para promover la así llamada paz y reconciliación entre las iglesias. Para conseguir eso, sin embargo, tienen que dejarse a un lado las creencias distintivas y hay que enfocarse solo en aquello que es común para todos. Mis hermanos, noten lo que dice una declaración interesante y profética en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 497. Claro reflejo de lo que estamos hablando. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada.
Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Y no es esa la tendencia, mis amados, que estamos viendo. Se quiere evitar toda discusión de asuntos en los cuales se puede estar desacuerdo. ¿Para qué? Para estar en armonía. ¿Para qué? Para estar en nexos con el ecumenismo. Mis hermanos, este movimiento ahora ya ha madurado, y especialmente hasta el punto en que virtualmente todas las iglesias están ahora envueltas en el movimiento ecuménico y se está moviendo de vuelta hacia Roma. Las antiguas iglesias protestantes, conocidas ahora como también las iglesias evangélicas, se están acercando entre sí. Han aprendido de Roma cómo dejar a un lado sus diferencias en el servicio a una causa común, tal como elegir un presidente para los Estados Unidos o algún otro oficial del gobierno. Y hacia esto es a donde conduce, tal como se lee en la página 498 del Conflicto de los Siglos. En la página 498 nos dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, fluyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Mis hermanos, ¿cuáles son las principales iglesias de los Estados Unidos hoy? ¿Serán las megasiglesias con poder y con pastores influyentes? Algunas de estas iglesias poseen entre 25,000 y 40,000 miembros, y su influencia va mucho más allá de su membresía, porque muchos de ellos poseen ministerios televisivos que alcanzan a millones de personas y más. Estos son los que ahora están influyendo al presidente de los Estados Unidos, y estos son los que han dejado a un lado sus diferencias doctrinales y han comenzado a trabajar juntos para llevar a cabo sus objetivos comunes. Hermanos, hace unas semanas atrás, en varias fuentes pueden encontrar esta información. En una de ellas está la Catholic Herald, Christianity Today, también en The Washington Post, entre otras publicaciones sobre la elección del juez Brett Kavanaugh, que se estuvo llevando a cabo y que se llevó a cabo. Mis hermanos, este juez Brett Kavanaugh, que fue elegido para uno de los puestos de la Corte Suprema, lo curioso que días antes de la elección cenó el presidente Donald Trump con el vicepresidente Mike Pence, que como hablamos en un tema anterior, Mike Pence fue un romano católico, pero se convirtió en un así cristiano evangélico, con tendencias también católicas aún, en un festival de música cristiana en Kentucky. Y Mike Pence se había encontrado semanas antes de que se diera la elección, semanas antes, con 3 de los candidatos, y uno de ellos era precisamente Brett Kavanaugh. Hablemos un poco de esta elección, de este Brett, mis hermanos. Según el sitio web D.C. Circuit Court, Kavanaugh sirve comidas con caridades católicas en Washington y ha enseñado en la Academia Jesuita de Washington, donde forma parte de la junta directiva, y también en la escuela primaria de J.O. Wilson. También es un fanático de los Nationals de Washington y entrena en
en el baloncesto, etcétera. Pero según el currículum el, es el que todo ambicioso publicano y universitario que espera ser parte de la Corte Suprema, sueña con algún día construir. Y el senador Dick Durbin, demócrata, alguna vez lo llamó el Forrest Gump de la política republicana. Pero su probable nominación estaba generando un debate sustancial entre los conservadores del movimiento. Él tiene sus defensores, pero la preocupación ha estado creciendo en los círculos legales de derecha sobre sus decisiones en casos de libertad religiosa y sobre Obamacare. Incluso los escritores cautelosos a favor de Brett Kavanaugh son escépticos de que sea la mejor elección posible. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha expresado su preocupación de que el largo historial de Kavanaugh produzca demasiados documentos para el Senado, se adentre alargando el proceso de confirmación y haciendo que sea difícil conseguir que Kavanaugh comparezca rápidamente en la Corte. Según los informes, Trump se resistía de la cercanía de Kavanaugh con la familia de Bush. Dicho esto, es casi seguro que Kavanaugh quedara a la derecha de otro juez llamado Anthony Kennedy como juez de la Corte Suprema, y permitiría un cambio a la derecha en la jurisprudencia de la Corte por años o décadas por venir. Y aún más preocupante para los liberales, ha surgido aumentar el poder del presidente para bloquear acciones criminales y civiles en su contra. Una posición potencialmente preocupante cuando el presidente que lo nomina está bajo la investigación y enfrenta múltiples demandas. Kavanaugh, nacido y criado en los suburbios de Maryland, hijo de 2 abogados, su madre es juez de primera instancia, y Kavanaugh fue educado en la preparatoria católica jesuita de Yale Prep, donde estaba 2 años por delante del juez de la Corte Suprema de Neil Gorsuch. Y Kavanaugh también se pronunció a favor de la operación expansiva de vigilancia de registro de llamadas a la Agencia de Seguridad Nacional, argumentando que la recopilación de estos registros no constituye una búsqueda y que incluso se lo hiciera al gobierno y puede tomar dichos registros si tiene una necesidad especial para prevenir el terrorismo, incluso si esto lastima los derechos constitucionales de los buscados. Y es una lógica verdaderamente expansiva que hace que incluso muchos conservadores se sientan incómodos. También trabajó para limitar los desafíos de la detención de sospechosos de terrorismo. Todo esto, mis hermanos, en www.vox.com. Están a mano estas fuentes, hermanos, para el que desea. Como vemos, los jesuitas introducidos en los puestos del Estado. Y cuando pienso en esto, amados, no hay duda que las palabras del Espíritu de Profecía continúan reafirmándonos estos acontecimientos y escenarios que estamos viendo. Como nos dice el conflicto de los siglos en la página 249, como muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones, se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Así que, mis hermanos, cómo se está moviendo todo este asunto también dentro de la política de los Estados Unidos. Pero, mis hermanos, ¿qué instituciones quieren sostener
a través de un decreto. Será la adoración en domingo, mis hermanos. Ahora no estamos escuchando tanto acerca de esto en la prensa, pero llegará el día donde los protestantes hayan consolidado su poder y hayan aumentado su fuerza al pueblo de Dios, hayan aumentado su fuerza. Mis hermanos, pero el pueblo de Dios será llevado a lugares muy difíciles. Sabemos que ellos quieren esto debido a la profecía bíblica, pero nosotros, o usted puede entender esto claramente, por el hecho que ellos están en guerra contra el movimiento de izquierda liberal de Norteamérica. Ellos saben que no hay manera de conseguir con que los liberales entren en línea, excepto a través de la legislación, la cual opera contra sus principios liberales, que a menudo son impíos, y eso va a ser tan disputado que eventualmente harán leyes para obligar a estos liberales de vuelta hacia la iglesia para que reciban alguna instrucción sobre justicia, y esa será la base de las leyes dominicales. Pero el enemigo es astuto, y él va a usar eventualmente eso para atrapar al verdadero pueblo de Dios que guarda su santo sábado. Y si usted se opone a las leyes dominicales que están diseñadas para enseñarles justicia a los liberales, mis hermanos, parecerá como si usted estuviera defendiendo a los liberales de izquierda, los cuales son tan faltos de religiosidad y son tan progresistas que son odiosos para todos los que poseen neuronas piadosas. Y esto va a colocar al pueblo de Dios en un puño vaciado. Y ellos van a perseguir con venganza y a obligar, y a través de la legislación, a adorar en el primer día de la semana. Y si ellos no lo hacen, mis hermanos, nos perseguirán. Entonces las iglesias saben cómo castigar a aquellos malhechores que causan problemas y que destruyen el status quo. Ellos llegan hasta donde uno y lo atan diciéndole cosas acerca de usted y de algún ministerio, lo cual hace que amigos y creyentes sospechen de uno y que se distancien también de uno. Esta es una de las formas de unir lo que es invisible pero es muy real. Y a menudo advierten a aquellos que están en peligro de convertirse en incorrectos y de crear muchos problemas. Y ellos también pueden decir que los podrían atrapar advirtiendo a otros que no se junten con ellos. Y esto fue lo que hicieron con Sansón. Estos hombres de la tribu de Judá le dijeron que lo iban a atrapar y enviaron a 300 hombres, una inmensa fuerza de influencia y poder, y ellos eran serios enviados a todos esos hombres para rodear a Sansón, para controlarlo. Y las intenciones de los hermanos de la iglesia de Sansón no eran para nada buenas. En el versículo 12 nos dice: ellos entonces dijeron, hemos venido a prenderte y a entregarte a los filisteos. Y ustedes pueden ver que el propósito de prender los verdaderos siervos de Dios que dan su verdadero mensaje es para colocar al mensajero en las manos del enemigo. Y hoy podemos decir que la voz de los mensajeros de Dios no es permitida que se escuche en las iglesias. Los lazos ecuménicos y las conexiones atan al verdadero mensajero y lo presionan para que permanezca en silencio. Mis hermanos, nos continúa diciendo el versículo 12, y Sansón respondió, juradme que vosotros no me matáis, no me mataréis. Sansón no estaba muy preocupado con su propia vida, sino que estaba preocupado con el ministerio que Dios le había ordenado que llevara a cabo. Y hoy, el mensaje de los tres ángeles
ha caído en tiempos duros, mis amados. Las personas casi no quieren proclamarlo y algunos quieren hasta desaparecerlos totalmente. Que el solemne mensaje no sea escuchado. El enemigo ha creado un estado de cosas para que la proclamación del mensaje no sea oído. Y no son convenientes, porque no son convenientes y van a agitar a los enemigos del pueblo de Dios. La misma palabra de Dios se ha convertido en algo, según han llegado a pensar, que es hasta incorrecto, y aún entre algunos cristianos, y también en el mundo secular. Por lo tanto, si usted da un testimonio correcto sobre la verdadera identidad de la bestia y de la identidad de la marca de la bestia, se agitará la rabia de los enemigos del pueblo de Dios y hasta de aquellos que deberían ser nuestros amigos. En el versículo 13 nos dice que ellos respondieron: no solo te prenderemos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y los llevaron de la peña. Mis hermanos, estos líderes y miembros querían que los enemigos de Dios hicieran el trabajo sucio contra el mensajero de Dios. Y Sansón no estaba colaborando con esos israelitas para engañar a los filisteos, pero eso no habría sido correcto aun cuando le preocupaba a sus miembros de iglesia, y era mucho mejor dejar que otros lo hicieran. Lo que para el pueblo de Dios parecía inapropiado. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en los días de Cristo, mis amados? Los sacerdotes y los gobernantes no mataron a Jesús ellos mismos, aun cuando creían que de acuerdo con su ley, él merecía morir. En vez de eso, lo enviaron a las autoridades estatales para que hicieran este trabajo porque ellos no tenían la autoridad para matarlo. Lo mismo es verdad de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media, en la Edad Oscura. Ellos usaron el Estado para derramar la sangre de los fieles seguidores de Jesús. Ellos nunca mancharon sus manos con la sangre de los mártires, por lo menos no externamente. Ellos estarían muy cerca para escribir sus confesiones y ofrecerles perdón por sus pecados, pero ellos mismos no derramarían sangre. Ellos habían organizado al Estado para que hiciera eso bajo su control. Hermanos, es interesante que la experiencia de Sansón es una advertencia para todo el verdadero pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Y ha llegado, mis hermanos, hasta nuestro tiempo. Así es que Sansón se deja amarrar y básicamente traiciona a los filisteos. Hermanos, es importante entender que cuando hay acercamiento y el liderazgo representativo se envuelve en relaciones ilícitas con el movimiento ecuménico, va a terminar trabajando contra los verdaderos mensajeros del pueblo de Dios, enviados para liberar al pueblo de la esclavitud del pecado y controlado por sus enemigos espirituales. El versículo 14 nos dice: cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron a recibirlo con algazara, pero el Espíritu del Señor descendió sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras cayeron de sus manos. Y eso fue un milagro, hermano. Sansón no poseía todo ese poder, excepto por la bendición de Dios. Se pueden imaginar a los filisteos rodeando a Sansón, pensando que estaba seguro en sus manos, y de repente él se libera de las cuerdas como si fueran cenizas. Hermano, no tenía ningún arma, no tenía una espada, ni un arco, ni flecha, nada. La Biblia dice: y como encontró una quijada de asno aún fresca, extendió su mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Esto está en el versículo 15. Así no importa lo que los miembros de Israel y líderes hicieran, él aún prevaleció sobre los enemigos de Dios.
Y no es así lo que va a suceder en los últimos días. Dios va a sobrepasar aquello que está conectado con el movimiento ecuménico. Él va a marginalizar aquellos que se oponen a su verdadero mensaje para estos últimos días. Y va a usar a humildes instrumentos y armas inusuales para batallar por el Señor de las huestes. Nos dice el versículo 16 y 17. Entonces Sansón dijo, con una quijada de asno y con un montón y dos montones, un montón y dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Cuando dejé de hablar, echó su mano la quijada, y como ese lugar, Ramat Lehi, llamó a ese lugar Ramat Lehi, colina de la quijada. Así es que Sansón, que representa el poderoso mensaje en esos últimos días, mató a 1000 enemigos apenas por el poder con que Dios le invistió. Él aceleró su victoria con un canto que él compuso. El pueblo de Dios va a celebrar su victoria sobre el enemigo que Cristo le va a dar y va a proclamar el poder de Dios a través de un canto. Esto también tiene un paralelo con el tiempo de Cristo. Cristo fue salvado, fue el salvador de la humanidad y él venció a los enemigos de sus seguidores y los hirió de la esclavitud del pecado y los salvó a través de su poder, como el león de la tribu de Judá. En su camino de vuelta al cielo, los ángeles cantaron un canto de victoria sobre él cuando se acercaba a la santa ciudad. Pero ¿por qué la tribu de Judá estaba indispuesta con Sansón? Tal vez estaban celosos de su poder. Ellos pueden haber deseado que él fuese de su tribu en vez de serlo de la tribu de Dan. Ellos no entendieron el movimiento de Dios al levantar a Sansón como la estrella libertadora de Israel. Y a menudo Dios obra en las sombras y hace cosas que son muy inusuales y misteriosas. A menudo los caminos del eterno Dios parecen ser lo opuesto con respecto a lo que tiene sentido para las mentes humanas. Y ellos no entienden lo que Dios había comenzado en el proceso a través del cual serían libertados del control de los filisteos. Y a menudo el pueblo ha impedido su propia liberación, pretendiendo puntos de honor, los cuales son apenas insignificantes, celos y contiendas entre los creyentes. Y los hombres de Judá pueden haber estado celosos de Sansón porque él no hacía parte de la estructura oficial. Estaban celosos tal vez porque él no hacía parte de la estructura oficial. Él no era uno de los sacerdotes o una de las autoridades de la iglesia. Es como si Dios hubiese obrado alrededor de la estructura o para hacer su trabajo. ¿Eso les suena familiar, apreciados? Noten esta declaración en el libro El conflicto de los siglos, que vale la pena leerla una y otra vez en esta cadena. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que los consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo y los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Y esta solemne amonestación conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes la escucharán, admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductos espirituales a preguntarle con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias desesperadas.
Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, y los ministros populares, como los fallecieron antaño, hallándose al ver que se pone en duda su autoridad, denuncian al pueblo como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompañará la proclamación del mensaje solo despertará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por el temor de que alumbra sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta hora los papistas y los protestantes irán unidos. Y al paso que el movimiento a favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley sea invocada contra los que observan los mandamientos. Se amenazará con multas y encarcelamientos, y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébenos nuestro error por la palabra de Dios. Y los que serán emplazados ante tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de esta verdad. ¿Qué tiempo será este, mis amados? Ver a aquellos que han sido encargados de dar el mensaje para diseminar la luz de la verdad de Dios y para enseñarle a las personas la palabra. Cualquiera que se encuentre en el movimiento ecuménico estará entre los que rechazan el mensaje de Dios. Y es tan simple como eso. La razón es porque se han alejado de la luz del mensaje que Dios ha derramado sobre ellos y se han vuelto hacia aquellas cosas que son comunes a todos. Ellos no aprecian el mensaje que Dios posee para su pueblo. En fin, en vez de atrapar a Sansón y entregarlo a sus enemigos, esos hombres de Judá debieran haber despertado de su sueño y de su autosatisfacción, y debieran haber visto su oportunidad de sacudirse el yugo de los filisteos. Si hubiesen tenido apenas un poquito de coraje y un poquito de ingeniosidad en ellos, se habrían unido con un hombre tan bravo como Sansón, y habrían unido sus fuerzas, y con una gran lucha se podría haber deshecho de sus opresores y habrían recobrado su libertad. Y no hay muchos en el pueblo de Dios tan letárgicos hoy como lo fueron entonces, cuando el pueblo de Dios, ¿cuántos, mis hermanos, en el pueblo entienden realmente estos mensajes? Y especialmente entre los más jóvenes, ellos raramente lo predican desde el púlpito. Y hay muy pocos que realmente entienden lo que están diciendo. Y a menudo están tan temerosos de dar testimonio a otros acerca del mensaje, porque temen que si conocieran y entendieran la verdad, eso lo alienaría de sus amigos y vecinos. El pecado, apreciados, está a la raíz y hace con que los hombres sean desalentados y los infactúa y esconde de sus ojos las cosas que pertenecen a su paz. Mis hermanos, Sansón debió haber pensado que al ir hasta la frontera de Judá, los hombres de Judá entendieran cómo Dios por su mano libertaría a la nación de sus enemigos.
y él quería que ellos se unieran en su misión, y él podía haberles ofrecido su servicio para librarlos, pero no, ellos no entendieron, y de hecho, ellos rechazaron su ayuda para liberarlos de los filisteos, y ellos lo alejaron, lo culparon de los problemas que habían venido sobre ellos, como si les hubiera hecho un gran daño. ¿Qué es eso que nos ha hecho? Y Sansón había apelado a su naturaleza superior y les ofreció esperanza de liberación cuando les respondió: así como ellos me hicieron a mí, así yo les he hecho. Si colocamos a nuestros enemigos a trabajar, podemos deshacernos de los filisteos y remover su yugo y ser libres nuevamente. Pero ellos no querían nada de eso. Ese ha sido el desagradecido retorno que a menudo ha sido recibido por aquellos que le han hecho el mejor servicio imaginable a su pueblo. Lo mismo sucedió con Jesús, el cual hizo muchas cosas buenas entre ellos. Ellos estuvieron listos para apedrearlo y eventualmente crucificarlo al Señor de gloria. El gran libertador que había venido para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué sucede con la naturaleza humana que le hace cariño a sus grillos y que ama a su servidumbre? Mientras tengan paz y seguridad, mientras no sean perturbados, ellos aparecerán con un poco de esclavitud. Ellos hasta traicionarán a aquellos que les traen libertad. Y así los judíos sentenciaron a nuestro Salvador a muerte. Y así les hará mucho de ellos a los verdaderos seguidores de Cristo, que dan el pleno mensaje con gran fuerza, con el poder de la lluvia tardía. Escuchen su lógico argumento contra Sansón. ¿No saben que los filisteos gobiernan sobre nosotros? Los hombres de Judá nunca hubieran vendido sus manos si primero no se hubieran vendido para cometer impiedad. Sansón hizo un pacto con los hombres de Judá para que no le cayeran encima. Fue porque temía por su propia vida. Eso pareciera en la superficie, pero piense en eso durante un minuto. ¿No podría Sansón hacerle esto? Sus hermanos israelitas lo mismo que les hizo a los filisteos, pero él estaba poco dispuesto a estudiar al pueblo de Dios. Si ellos hubieran caído sobre él, habría sido tentado a caer sobre ellos. Y eso no había terminado bien. Así es que después de recibir confirmación de ellos, de que no lo matarían, Así se dejó como Cristo fue, mansamente ser así atado. como Sansón fue atado con grillos, mansamente se dejó influenciar, llevar por los filisteos, así también Cristo se fue con sus perseguidores del jardín del Getsemaní. Igualmente podría Cristo haberse soltado sus grillos, pero él escogió ser amarrados por sus enemigos. Y esto no dice mucho acerca de la naturaleza de esos 300 hombres de Judá. Ellos eran, en efecto, al traicionarlo, los asesinos de Sansón. En otras palabras, lo estaban liberando para lo que sabían que era la muerte. Lo estaban liberando a los incircuncisos filisteos, los cuales sabían que harían algo peor que la muerte. Podía abusar y torturar hasta la muerte, al igual que Judas le hizo a Cristo, como le hizo a Cristo. Y ellos obligaron a sus peores enemigos, abusando de su mejor amigo y libertador. Y apreciados, ¿ustedes creen que esto es lo que puede o va a suceder con los verdaderos seguidores de Cristo y que van a dar el último y poderoso mensaje al mundo? Es posible que muchos, aún de nuestros hermanos, trabajen contra nosotros, contra el pueblo de Dios y traten de perseguirnos. Y es posible que aquellos que con los cuales hemos adorado y hemos mantenido una amistad se vuelvan contra aquellos que dan el último mensaje. Hermanos, así ocurrió en el pasado. Hay una cita que siempre me ha llamado poderosamente la atención, también del conflicto de los siglos.
en la página 50 en la página 48. Note lo que nos dice. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes de uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejercitó aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Y ahora noten lo que dice: los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Ahora noten y comparen con lo que dice en la página 666, de ahí mismo, del mismo libro. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hermanos, ¿recuerdan lo que hablamos al inicio sobre la contemplación en la cita de Patriarcas y Profetas? Pues a esto se refiere. Se vuelve a dar. Nos dice, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y mayor y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y aquí no está hablando de incrédulos declarados, apreciados. Facultades, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, ahí está la conexión con la cita anterior, ¿lo indicó, amados? Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Escucharon lo que dice? Aquellos que una vez se regocijaron en la verdad se convierten en los más amargos enemigos de sus ex hermanos y se convertirán en los más eficaces agentes de Satanás para calumniarlos y acusarlos. Eso es serio, mis hermanos. Ya estamos viendo y hemos visto y seguiremos viendo señales de esa hasta la misma crisis final, apreciados. Hermanos, cuando Sansón se soltó de sus ligaduras, vio la quijada de un asno, la tomó y con ella mató a 1000 filisteos. ¿Se lo imagina? A medida que huían de él, él los persiguió y uno a uno los mató hasta que había matado a 1000 de ellos. No a 10 ni a 30, como lo había hecho antes. No 100, sino que 1000. Aun cuando estaba pobremente armado, ¿qué ejecución hizo con esto? Los filisteos, al igual que el diablo, habían ultrapasado el punto de arrepentimiento en su impiedad, y en su decidida rebelión contra Dios, Dios ordenó la ejecución de 1000 de ellos, a 1000 de estos filisteos, de tal manera que el resto lo viera y creyera que había un Dios en medio de ellos. Hermanos, hay una profecía en Josué 23, capítulo 23, donde Sansón cumplió esto. Noten cuidadosamente estas palabras en los versículos 8 y 10. Después de advertirles a que no se juntaran con las antiguas razones, Dios dijo a través de Josué las siguientes palabras al profeta y líder de Israel. Nos dice, sino que manteneos unidos al Eterno vuestro Dios,
como habéis hecho hasta hoy, porque el Señor ha escuchado ante vosotros a grandes y fuertes naciones, echado ante vosotros a grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido parar ante vosotros. Uno de vosotros perseguirá a 1000, porque el Eterno vuestro Dios peleará por vosotros, como él dijo. Ahí está, mis hermanos. Sansón cumplió estos versículos. Uno de vosotros perseguirá a 1000. Si hubiese usado, mis hermanos, la quijada de un león, habría matado a cuantos se lo hubiesen imaginado, y habría sido tentado a pensar de sí mismo de lo que debía, como muy formidable. Pero al tomar la quijada de un animal solitario como el asno, y hacer maravillas con las cosas tontas de este mundo, muestra la excelencia del poder de Dios, y no del hombre. Cuando el Espíritu del Señor viene poderosamente sobre el hombre, no hay límite para lo que pueda hacer para Dios. A través de Dios y con un instrumento humilde, el mensaje será dado valientemente y con poder. ¿Y se acuerdan de la declaración que acabo de leer acerca de Dios usando a hombres y mujeres humildes y no estudiados para dar el mensaje en vez de aquellos que están en posiciones de poder y de autoridad? La quijada del asno que está en la mano de Sansón representa esos humildes instrumentos en las manos de Cristo, dando el mensaje de amonestación con poder para vencer a los enemigos del pueblo de Dios y librarlos de el pecado. Mis hermanos, observen también que él le dio un nombre, el nombre de Ramat Lehi al lugar, y el levantar la quijada de asno, o el lugar donde la quijada de asno fue levantada para hacer una gran obra de liberación. Ahora notemos ya, mis hermanos, para ir aterrizando el versículo 8. Versículo 8 de Jueces nos dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. La palabra de Dios nos dice que Sansón estaba muy sediento después de la obra de ejecución. Después de todo eso, supongo que algunos de nosotros lo estaríamos. Cuando la batalla ha terminado y es ganada la victoria, o cuando hemos ejercido nuestra valentía y a menudo entendemos que estamos exhaustos y que hemos llegado a nuestro extremo sediento en nuestro destino humano, y nos recuerda que somos humanos. Nos evita que seamos orgullosos y arrogantes. Sansón era apenas un hombre y sujeto a naturaleza humana de hambre y sed, siendo que ambas son comunes al hombre. Los hombres de Judá deberían haberle venido a ayudar en su necesidad. Deberían haber venido a él con agua. Le deberían haber traído pan, sino por su victoria, por expiación, por el daño que le hicieron. Pero no lo hicieron, hermanos. Puedo imaginar el desencanto de Sansón por falta de apoyo de sus hermanos. Él tuvo que hacer su propio canto de victoria. Ninguna hija de Israel vino para cantarle como lo hicieron con David. Él tuvo que encontrar su propia agua en vez que ellos le presentaran una comida. Y él estaba cansado y exhausto, y nadie vino a ministrarle. Y pueden escuchar la frustración en su voz al final del versículo. Y ahora debo morir de sed y caer en manos de estos incircuncisos. ¿Usted cree que Cristo se sintió de esa manera cuando sus discípulos le abandonaron en el mismo momento en que él lo necesitaba a ellos? En el mismo momento de su gran victoria sobre el enemigo de las almas. Oh, sí, leímos en Ante las 7 Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Todos huyeron. Estaban dormidos y al momento
todos huyeron. No le ministraron por sus necesidades, ni se mantuvieron a su lado en su trauma. Y estos son los grandes desaires que a menudo son colocados sobre aquellos que efectúan el mayor servicio para Dios. Pero Dios no ha olvidado a sus siervos, como tampoco olvidó a Sansón. El propio Dios le ministra en sus necesidades. Él le ora a Dios y le suplica por dos cosas. Primera, reconoce que el poder de Dios, en Él está la gran liberación, es en el poder de Dios. Y esta es una excelente súplica por mayor misericordia. Y seguido, en segundo lugar, la súplica por su necesidad de agua, ya que él no tiene ninguna. Y Dios, tú has hecho lo mayor. Ahora pueden hacer lo menor y proveerme un poco de agua. Su sed y su estado exhausto lo expusieron ante sus enemigos. ¿Por qué me querías caer en las manos de los incircuncisos? Y eso sería un gran deshonor. Señor, si soy refrescado, puedo seguir peleando para tu gloria. ¿Y no es eso lo que hará el pueblo de Dios bajo el poder de la lluvia? Será un esfuerzo enorme, será un poder sobrenatural el que los asistirá, y ellos estarán exhaustos y sedientos. ¿Han leído alguna vez lo que le va a suceder al pueblo de Dios? Yo creo que sí, antes de su liberación. Mis hermanos, nos dice el conflicto de los siglos en la página 677. El pueblo de Dios verá entonces sumido en las escenas de la aflicción y angustia, descrita por el profeta y llamada el tiempo de prueba de Jacob, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. A cuán grande es este día, tanto que no hay otro semejante como el tiempo de angustia para Jacob, más de ella será libertado. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado, y que debido a alguna falta por ellos cometida no pueden ver realizada en ellas la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Si pudieras tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón, hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter. Entonces el santo nombre de Dios será vituperado. Mis amados, el pueblo de Dios va a sufrir angustia y estarán sedientos de descanso y de paz. Pero Dios sabe que tienen que entrar en el tiempo de angustia solos, para que sean totalmente dependientes de Él, para que les dé poder de santidad y victoria sobre el enemigo en cada caso. Dios liberó a su siervo y Él le va a liberar a los fieles, a las almas fieles en el tiempo del fin. Mis hermanos, en el versículo 19 nos dice: entonces Dios abrió la cavidad que hay entre ley y brotó agua. Cuando Sansón bebió, recobró el espíritu y se reanimó. Por eso llamó el lugar en Acor, fuente del que clamó, que está en ley hasta hoy. Mis hermanos, Dios hizo el mismo lugar de justicia por el cual era llamado Lehi, lugar de la quijada, donde Sansón le infligió una gran derrota a los enemigos de Dios para ministrar sus necesidades. Surgió una fuente de agua de ese lugar y Sansón bebió de esa buena agua y revivió. En Acor significa el pozo del que gritó. En otras palabras, él inmortalizó el lugar donde él gritó al Señor y donde el Señor respondió su oración, en Ramat Lei. Él triunfa sobre los enemigos, pero en Acor él se muestra a sí mismo necesitado y dependiente de Dios. Amados, el pueblo de Dios en estos últimos días será tanto triunfante como dependiente. Depende de Cristo para la victoria triunfante
sobre el enemigo. Se concluye al final del capítulo, de este capítulo que vimos, el capítulo 15, que Sansón al final fue aceptado por Israel porque Dios estaba manifiestamente con él. Y no había nada que pudiera decirse contra eso. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice en el versículo 20 que él juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Mis hermanos, no conocemos ninguna particularidad sobre el juicio de Sansón, pero es suficiente decir que la piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular, y su gobierno estuvo sin duda de acuerdo con el gobierno de los jueces. Es un símbolo adecuado del juicio que hará el pueblo de Dios con Cristo durante los 1000 años, cuando sean libertados. Oh mis amados, pero nos faltaría la parte más triste, que es el capítulo a continuación. Pero mis hermanos, vamos a quedar en esta oportunidad en el final de este versículo 15. Apreciados, las lecciones son tan poderosas en la vida de Sansón y nos dan un entendimiento de cómo Dios va a usar el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. Y reitero, mis hermanos, si leemos estas palabras, estos versículos, superficialmente no entenderemos absolutamente nada. Tenemos que colocarnos en el contexto de estos últimos días. Mis hermanos, el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel de Apocalipsis, capítulo 18, el cual representa la lluvia tardía de una manera poderosa para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Y será misericordioso con ellos, pero ellos van a experimentar muchas de las cosas que experimentó también Sansón en el tipo. Mis hermanos, que este mensaje pueda ser, mis hermanos, de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Y que podamos entender y comprender que no se trata solamente de una historia para niños, sino que hay detalles que el Señor va nuevamente a repetir en estos tiempos finales con el pueblo de Dios. Mis hermanos, que el Señor pueda bendecirlos, pero no vamos a terminar sin antes sellar este mensaje, dándole las gracias al Señor por darnos la oportunidad. Así que voy a culminar con una oración, mis amados. Querido Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad de estar aquí y de poder, Padre Santo, estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque usted es bueno, Padre. El mandamiento es santo, justo y bueno también. Oh Dios, danos el valor y la fuerza para enfrentar este tiempo que viene. Pero, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras negligencias, Señor. Nuestras actitudes, porque hemos sido también pero tan tercos como lo fue Sansón. Y Señor, pedimos de tu dirección para ser parte de aquellos que proclamarán este mensaje a este mundo, pero sobre todo que pueda santificar nuestras vidas, Señor. Padre, muchas gracias porque nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias una vez más porque nos recuerdas, Señor, que debemos tener presente esos últimos días cuando estuviste en esta tierra, Señor. Oh Padre, no queremos dormir en un tiempo de gran necesidad. Señor, transforma nuestras vidas y danos esa preocupación por la salvación de las almas. Quédate con cada uno de los hermanos en esta cadena, Señor, y a los que posteriormente escucharán este mensaje también sea con cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos y agradecemos todo en el bendito y sobre todo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.